Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Gracias porque podemos orar, podemos cantar alabanzas a tu nombre, podemos disfrutar de la amistad cristiana, podemos prepararnos un poco mejor para los eventos que pronto estallarán sobre este mundo. Te pido, Señor, que bendigas nuestro estudio en estos momentos, que pueda cada persona entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Te pido que bendigas todos los demás seminarios también. Bendice las sesiones plenarias. Te ruego que a través de tus ángeles tú escudes este lugar, que pongas una carpa aquí protectora. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar haciendo un contraste entre el modo de pensar del mundo evangélico y el mundo adventista en cuanto a los eventos que van a culminar el gran conflicto entre el bien y el mal. Primero voy a mencionar lo que creen la mayoría de las iglesias, si no todas las iglesias protestantes y también la iglesia católica hoy en día. Para las iglesias cristianas, ellos creen que el juicio sucede en la segunda venida de Jesús. Como dice el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, el mundo cristiano cree que el juicio es cuando Cristo venga. Hasta ese momento la gente puede decidir aceptar a Jesús o no. En segundo lugar, particularmente los pentecostales, los carismáticos, los evangélicos, creen que ellos no van a pasar por el tiempo de angustia. Creen en lo que se conoce como el rapto. Creen que 7 años antes de la venida gloriosa de Jesús, el Señor Jesucristo va a venir invisiblemente y se va a llevar al cielo por 7 años a todas las personas que en realidad recibieron a Cristo como Salvador. Y que después que vayan al cielo, entonces va a venir la gran tribulación en este mundo, mayormente para los judíos, pero también para los cristianos que no recibieron en verdad a Cristo como su Salvador, y a la gente secular. Es decir, la gente que no se fue en el rapto va a tener una segunda oportunidad de entregarse a Jesús durante el tiempo de angustia, en circunstancias más difíciles, pero tendrán la oportunidad de hacerlo. La iglesia adventista difiere radicalmente de estos conceptos protestantes. La iglesia adventista enseña que el juicio ocurre antes de cerrarse la puerta de la gracia, no en el momento de la segunda venida de Jesús. La iglesia adventista también enseña que cuando se termine de predicar los mensajes de los 3 ángeles, se va a cerrar la puerta de la gracia y los fieles hijos de Dios van a pasar por la tribulación, van a pasar por el tiempo de angustia, pero van a ser protegidos por la providencia de Dios. Finalmente, cuando Jesús venga, van a ser libertados, es decir, van a ser transformados y entonces van a ir al cielo con Jesús por 1000 años. Así que el concepto adventista del juicio es radicalmente diferente que el concepto que tiene el mundo cristiano. El mundo cristiano dice el juicio es solo un evento que ocurre en la segunda venida. Ahí Cristo salva a los salvos y condena a los perdidos. Y ya, se acabó. La iglesia adventista cree que el juicio comenzó en 1844 y el juicio transpira antes de cerrarse la puerta de la gracia y lógicamente antes de la segunda venida de Jesús. Y que el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación o va a pasar por el tiempo de angustia. Ahora, hay varios ejemplos bíblicos que ilustran esto, este concepto adventista. Yo no sé cómo el mundo cristiano no entiende esto, porque en estos seminarios yo voy a dar 10 ejemplos bíblicos del proceso del juicio que presenta la Biblia.
10 que indican la forma en que transpira el juicio. Ahora, vamos a notar en nuestro estudio, y solamente aquí cubriremos algunas de las historias, porque en realidad después viene otro grupo y tenemos que mirar otras historias, pero vamos a mirar el proceso que se sigue en este juicio antes de la segunda venida, el cierre de gracia, el tiempo de angustia y la liberación final en la segunda venida. 6 comunes denominadores. Vamos a ver. Número 1, siempre hay un remanente fiel. Vamos a poner esto en la pantalla, aquí en la pizarra. Siempre hay un remanente. En segundo lugar, el remanente tiene enemigos. Un enemigo o enemigos. En tercer lugar, hay un tiempo de angustia. Número 4, la fe de los fieles es probada. Severamente probada la fe de los fieles de Dios en el tiempo de angustia. Número 5, Dios se demora en librar a su pueblo que está pasando por el tiempo de angustia. Es decir, Dios no los libra inmediatamente, permite que pasen por el tiempo de angustia y se demora en librarlos. Y luego, en sexto lugar, después de la demora, viene la liberación del pueblo de Dios. Esos son los comunes denominadores. Y en cada una de las sesiones vamos a cubrir algunas de estas historias, porque no tenemos tiempo de cubrirlas todas en cada sesión. Ahora, el primer ejemplo que quiero presentar se encuentra muy temprano en la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis. Nos da el proceso. Génesis nos da el proceso. Ahora, ustedes saben que en Génesis, el capítulo 6, dice que Dios llamó a Noé para que predicara un mensaje al mundo antediluviano. Un mensaje que debía durar por 120 años, debía proclamar ese mensaje. El mensaje de Noé fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Porque en Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, va a contender con el hombre 120 años. Es decir, después de los 120 años el Espíritu Santo no iba a ¿qué? No iba a contender más por los seres humanos. Es decir, el mensaje de Noé iba acompañado del poder del Espíritu Santo. Fue un mensaje de juicio. Yo pregunto, cuando Noé predicó, ¿se dividió el mundo en 2 grupos como resultado de su predicación? ¿Sí? Los que estaban fuera del arca y los que estaban ¿qué? Adentro. Claro, todos los miembros que estaban adentro eran miembros de su familia. Pero aceptaron el mensaje. ¿Saben que Noé hubiera sido considerado el evangelista más fracasado en la historia? Porque de las millones de personas que indudablemente había en el mundo, su campaña evangelística de 120 años solamente logró ganar 7 almas. Y todos eran miembros de su propia familia. No sé si se han parado a pensar eso. Pero Noé no se preocupó por los números. Noé dijo: yo lo que tengo que hacer es predicar. Y las consecuencias yo las dejo con Dios. Pero cuando él terminó su predicación, al terminar los 120 años, cuando el Espíritu ya no contendió con los seres humanos, la raza humana se había dividido en 2 grupos: los salvos y los perdidos. Es decir, su mensaje fue un mensaje de juicio. Porque un mensaje de juicio lo que hace es separar a los justos de los injustos. Ahora, Noé predicó 120 años. Cuando terminaron los 120 años, el Espíritu Santo fue retirado y se realizó un evento que aparece en Génesis 7:16. Vayan conmigo allí.
Génesis 7 y el versículo 16. Recuerden que esta historia es el modelo para nosotros entender lo que va a pasar al final de la historia. Dice allí, yo me imagino a Noé parado en la puerta del arca, haciendo su último llamado, diciendo: este es el último llamado. Si no entran al arca se van a ahogar, van a ser destruidos. Y su mensaje cayó en oídos sordos. Y noten cuál fue el siguiente evento. El Espíritu Santo deja de contender porque Noé deja de predicar el mensaje de juicio. Dice allí, hablando de los animales: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Primer punto clave: la puerta se cierra. Yo pregunto, cuando la puerta se cierra, ¿se cerró la puerta de la gracia? ¿Hay más oportunidad de salvación después que se cierra la puerta? No. Todos los casos están decididos. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No. ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días completos. Comenzó a llover el octavo. Según el Espíritu decía, 7 días pasarán. 7 días completos. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron Noé y su familia durante esos 7 días? ¿Creen que la fe de ellos fue probada? Imagínense, en ese barco con todos esos animales. Algunos dicen: bueno, ¿y cómo podían llevar suficiente comida para todos esos animales en ese barco? Yo tengo mi propia opinión, y es que Dios puso a hibernar a los animales. Esa es mi propia especulación. Cuando yo especulo, yo les digo que es mi especulación. Como los osos, que hibernan, no tienen que comer. Sí, y cuando viene ya el invierno, hibernan, y entonces luego en la primavera se despiertan y están flacos, sí, pero salen y comen y se engordan otra vez. Así que 7 días la fe de Noé y su familia, dice la hermana White, y Patriarca y Profetas, fue severamente probada. 1 día, nada de lluvia. 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 días, 7 días, nada de lluvia. Noé y su familia empieza a pensar: Noé dice, ¿será que me equivoqué? Pero no sé de su fe. ¿Cómo creen ustedes que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasó? La sierva de Dios dice que cada día se volvieron más violentos y más altaneros y más irrespetuosos. Si hubieran podido tumbar la puerta del arca, hubiera acabado con Noé y la familia. Es decir, el periodo de 7 días fue un tiempo en que la fe de Noé y su familia fue probada, y un tiempo de victoria para los que estaban afuera. Pero luego, después de los 7 días, muy temprano, el 8º día, se empiezan a ver objetos voladores no identificados. Nubes. Nunca había llovido antes del diluvio. La tierra era regada, dice en Génesis 2, por un vapor que subía a la tierra. Dios colocó un sistema de riego automático. Cierta hora del día, subía el vapor y regaba la tierra. El agua no caía de arriba. Es más, en la creación Dios colocó agua arriba, encerrada por las ventanas del cielo, y puso agua en las fuentes del gran abismo. En el diluvio Dios no tuvo que inventar agua. Dios sencillamente trajo el agua que había puesto abajo y bajó el agua que había colocado arriba, y volvió a llenar el planeta como fue antes de la semana de la creación. Así que el 8º día se ven nubes y de repente fulguran los relámpagos y rugen los truenos y empieza a caer agua, y la gente se da cuenta que está perdida. Yo pregunto, ¿durante los 7 días sabían que estaban perdidos? No.
Ahora quiero leer de Mateo 24. Jesús tomó esta historia en Mateo 24 y dijo que como sucedió allá, va a suceder de nuevo. Es decir, esta historia es lo que llamamos una historia tipológica. Es una historia simbólica. Lo que ocurrió volverá a ocurrir al final de la historia. Vamos a Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Dice Jesús: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dos eventos se están comparando? Lo que pasó en los días de Noé con lo que va a ocurrir en la segunda venida. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, estaban llevando adelante su vida rutinaria. Y ahora viene una palabra muy importante. Hasta. Es una palabra temporal, de tiempo. Hasta que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el primer punto de tiempo? Cuando Noé y su familia entraron al arca. Y luego el versículo 39 dice: y no conocieron. ¿Quiénes no conocieron? Los que estaban afuera del arca. No conocieron, se podría decir también no supieron. Hasta, ahí está el segundo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El primer hasta marca qué punto de tiempo. Cuando Noé y su familia entraron. El segundo hasta marca cuando qué. Cuando comenzó a llover. ¿Y qué hubo entre los dos puntos? 7 días. Angustia para Noé y su familia, victoria para los impíos. ¿Qué es lo que no entendieron los que estaban fuera del arca hasta que vino el diluvio? ¿Qué no entendieron entre cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban ¿qué? Perdidos. ¿Me están entendiendo? Ahora ahí tenemos la ilustración, el modelo para todos los otros ejemplos de la Biblia. La puerta se cierra, tiempo de angustia, victoria para los impíos, y luego la destrucción de los impíos y la liberación del pueblo de Dios. Ahí está. Ahora, déjenme darles una ilustración para que puedan entender mejor. Jesús dijo que iba a venir como ladrón en la noche. Es una buena ilustración. Ladrón a medianoche. Ustedes aquí tienen algunas noches frías, ¿sí o no? Anoche hizo frío. Bueno, y no me dijeron que no durmieron bien, pues. Yo pensaba que era por el frío. Pero a veces hace frío. Más frío en la Nueva Guatemala que en la Vieja. Y quiero que se imaginen que han estado trabajando todo el día, llegan a la casa, se comen una buena sopa y después de comer se sientan a ver las noticias, como que se medio duermen. Me voy a acostar. Se va y se acuesta, se pone las cobijas encima. Ay, qué sabor, está calientico debajo de la cobija. Y entonces cuando está calientico debajo de la cobija, ay, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera salirme de debajo de estas cobijas con este frío. Yo llevo viviendo en esta casa 25 años y nunca ha venido el ladrón. Y se queda debajo de las cobijas, no vela, se duerme. A medianoche llega el ladrón y encuentra la puerta destrancada. Entra, se roba el celular, el televisor, gloria a Dios.
el dinero que consigue por ahí, todo lo de valor, se lo roba y se va. ¿Sabe alguien en la casa que el ladrón vino? No. ¿Cuándo se dan cuenta que vino el ladrón? Cuando se despierta por la mañana, pero ya es demasiado tarde. Así será la venida del Hijo del Hombre. La venida como ladrón es el cierre de la puerta de la gracia. Y la mayoría del mundo va a estar, ¿qué? Durmiendo. No va a estar velando por la venida de Jesús. Y por un tiempo no van a saber que la puerta se cerró, que vino el ladrón, por así decirlo. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando Cristo venga a las nubes del cielo, pero ya será demasiado tarde. ¿Están entendiendo el proceso? Predicación del mensaje del juicio, acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de juicio? De adorar al Creador, de temer a Dios y darle gloria. Ese es el mensaje de Noé. Dividió el mensaje de Noé, acompañado del Espíritu Santo, al mundo en 2 grupos. Los mensajes de los 3 ángeles van a dividir el mundo en 2 grupos: los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia. Va a ir acompañado del poder del Espíritu Santo, el mensaje final de Dios, de los 3 ángeles. Sí, porque apenas se proclama el tercer mensaje, dice que la mies está madura y las uvas están maduras. Es decir, el mensaje madura al mundo para salvación o para perdición. Es un mensaje de juicio. Como Noé predicó y se dividió el mundo en 2 grupos, al final de la historia, los mensajes de los 3 ángeles se proclaman y el mundo se divide en 2 grupos: la mies y las uvas. Y la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la segunda venida de Jesús. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia entre cuando se cierre la puerta y cuando Cristo venga? ¿Los impíos van a saber que están perdidos? No. ¿Cómo se van a portar los impíos por cada día que pasa? Más altaneros contra el pueblo de Dios, más violentos contra el pueblo. Se va a repetir la historia. Por eso Dios nos dio esta historia en Génesis. Por eso es que se demoró 7 días. ¿Por qué se iba a demorar Dios 7 días? Porque quería que esta historia sirviera como ejemplo de lo que va a pasar al final de la historia. Es una profecía. Todas las historias de Génesis son profecías. Es un libro que no es solamente historia, es un libro profético que ilustra todo lo que va a pasar al final de la historia. Ok, ¿les quedó claro este ejemplo? Bueno, ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Y este grupo que está aquí va a escuchar ahora una porción de mi presentación en la sesión plenaria. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Pregunto, ¿están todos estos elementos ahí en Génesis, la historia del diluvio? ¿Hay un remanente fiel? ¿Tienen enemigos? ¿Pasaron por un tiempo de angustia? ¿La fe fue probada? ¿Hubo una demora? ¿Pero finalmente fueron librados? Todos los elementos están ahí. Ahora, Daniel 12:1. Es un versículo tremendo. Hay más ahí de lo que hemos visto. Tengo que darle un poquito de contexto de lo que pasa antes de este versículo. En la Biblia se usan diferentes nombres para hablar del sistema final apóstata. Por ejemplo, en Daniel 7 y 8, el último poder se le llama el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 se llama la bestia. En 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado. En Mateo 24 ese poder se conoce como la abominación asoladora. En Apocalipsis 17 el sistema se conoce como la ramera. Y en 1 Juan 2 se conoce como el anticristo. En Daniel 11, la última parte del capítulo, se conoce este sistema como el rey del norte.
Si todos estos nombres representan el mismo sistema, el sistema papal. En Daniel 11 se le llama a este sistema el rey del norte. Y ustedes van a encontrar en Daniel 11:44 que dice que el rey del norte va a salir con la intención de aniquilar y destruir a muchos. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño destruyó al pueblo de Dios? ¿La bestia destruyó al pueblo de Dios? El rey del norte va a salir para tratar de destruir el pueblo de Dios. Dice que en el versículo 44, antes del 12:1, dice, saldrá con gran ira para destruir y exterminar a muchos. Ahora, cuando el rey del norte sale a eso, a tratar de destruir al pueblo remanente de Dios, el pueblo de Dios va a tener enemigos, ¿sí o no? El enemigo es el rey del norte. La ramera, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la bestia, no importa qué nombre le dé, el mismo sistema, el sistema final. En el momento cuando suceda esto, donde el rey del norte sale a destruir al pueblo de Dios con la intención, se realiza lo que dice Daniel 12:1. Y voy a enfatizar 4 elementos en Daniel 12:1 relacionados con lo que estamos estudiando, con estos 6 puntos que tenemos aquí. En aquel tiempo, cuando el rey del norte sale a tratar de destruir al pueblo de Dios, Apocalipsis 13 dice que cualquiera que no adora la imagen de la bestia va a ser ¿qué? Muerto. Se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo. Es decir, cuando el rey del norte sale para destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice se va a levantar Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. Tenemos que regresar a los primeros 2 versículos de Daniel 11 para entender qué significa que se levanta Miguel. Dice allí en Daniel 11, 2 y 3 lo siguiente. Daniel 11, 2 y 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá, en realidad en el hebreo dice, se levantarán. He aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Se levantarán 3 reyes en Persia. Gobernarán 3 reyes en Persia. Reinarán 3 reyes. Es decir, lo que está diciendo Daniel es que de aquí en adelante van a reinar 3 reyes en Persia. Eso es lo que significa se levantarán. Luego sigue diciendo, y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuertes con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Y luego el versículo 3 repite la misma palabra. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Qué significa eso? Se levantará un rey. Sí, significa que va a comenzar ¿a qué? A reinar o a gobernar. Entonces, ¿qué significa se levantará Miguel? Significa que Miguel va ¿a qué? A comenzar a reinar. Ahora escuchen bien. Para que Miguel comience a reinar, antes de eso tiene que haberse demostrado quién pertenece a su reino. Porque el reino en la Biblia no es una esfera geográfica. El reino son la gente que compone el reino. Ahora, ¿qué tiene que suceder para mostrar quiénes son súbditos del reino de Cristo? Tiene que realizarse antes de eso un juicio. Examinar todos los casos para ver quién en verdad es un seguidor de Cristo. Y cuando termina el juicio investigador, como se conoce, se habrá demostrado ante el universo quiénes exactamente son súbditos del reino de Jesús. Entonces, si Jesús se va a levantar a reinar, es porque su reino está ¿qué? Completo. ¿Y qué tuvo que pasar para mostrar quién era súbdito del reino? Un juicio anterior. Es decir, el juicio investigador revela quiénes pertenecen al reino, y cuando se haya revelado todos los que pertenecen al reino, se levanta Miguel a reinar sobre su reino. ¿Me estoy explicando? Entonces,
lo que está diciendo Daniel 12:1 es que cuando se levanta Miguel para comenzar a reinar, su reino está completo. Es decir, que ya la puerta de la gracia se cierra en ese momento porque todos los súbditos de su reino están completos. Es decir, levantarse Miguel es el cierre ¿de qué? El cierre de la puerta de la gracia. Porque ya se ha demostrado en el juicio cada persona que pertenece a su reino. Y entonces Jesús, cuando ya su reino está completo, puede comenzar a reinar. Ahora, quiero leerles lo que dice la hermana White sobre esto. Ella entendió esto. En Primeros Escritos, página 280, ella explica: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Mientras Jesús era intercesor, el juicio de los muertos y los vivos continuaba. Luego dice: Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. ¿Cuándo es que Cristo recibe su reino? ¿Cuando está completo qué? El número de los súbditos de su reino. Cuando se ha mostrado quiénes pertenecen a su reino está completo y Jesús puede comenzar a reinar sobre su reino. Ahora, note lo que sigue. Volviendo a Daniel 12:1. Dice: en aquel tiempo, cuando este poder final salga a destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel, es decir, se va a cerrar la puerta de la gracia, porque su reino está completo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿A qué se levanta Miguel? ¿Para qué? Para defender a su pueblo. ¿Y por qué tiene que defender a su pueblo? Dice: será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se cierra la puerta de la gracia y comienza ¿qué? El tiempo de angustia. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen al reino de Cristo. Los seguidores de Jesús van a pasar por el tiempo de angustia. Sí, porque se levanta Miguel para defenderlos, porque van a pasar por el tiempo de angustia. Ahora sigue diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es decir, al final del tiempo de angustia, será ¿qué? Libertado tu pueblo. Y ahora viene un detalle muy interesante: todos los que todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. ¿Cuándo fueron escritos ahí? Cuando se entregaron a Cristo fueron escritos. Pero ¿qué sucedió cuando pasó su nombre en el juicio? Porque tiene que examinarse el caso de cada uno. Se mostró que merecían estar en el libro de la vida. Yo pregunto: ¿hay algunos que tienen el nombre en el libro de la vida que su nombre va a ser borrado? En Apocalipsis 3:5 dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, el nombre de una persona que profesó aceptar a Jesús puede ser borrado si su profesión fue falsa, si su arrepentimiento no fue genuino, será borrado. Pero cuando dice aquí que los que van a ser librados son todos los que están escritos en el libro, significa que en el juicio sus nombres fueron confirmados en el libro de la vida. Es una indicación de que hubo un juicio. ¿Está claro? Ahora vamos a preguntar: ¿hay un remanente fiel en Daniel 11:12? Los hijos de tu pueblo se llaman. ¿Tienen un enemigo que quiere destruirlos? ¿Cómo se llama? El rey del norte. ¿Va a pasar el pueblo de Dios por un terrible tiempo de angustia? ¿Cuál nunca fue? ¿Ustedes creen que la fe del pueblo de Dios será severamente probada?
Lean el capítulo, el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. ¿Demorará Jesús en librar a su pueblo? ¿Los libra antes de que venga la angustia? ¿O tienen que pasar por todo el tiempo de angustia para luego ser librados? Entonces, ¿se va a demorar en librarlos? Pero finalmente serán librados. Serán libertados, dice ahí. ¿Está claro? ¿Ven el proceso aquí? Lo que el mundo cristiano desconoce es que la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes del tiempo de angustia. Y para aquellas personas que no se hayan preparado, no van a pasar victoriosamente por el tiempo de angustia, pues va a ser un tiempo terrible. Ustedes lo pueden leer ahí en el conflicto de los siglos, el capítulo El tiempo de angustia. La sierva de Dios dice que necesitaremos una preparación que ahora no tenemos para pasar, pues todo lo vamos a perder. Como la historia de Job. Perdió todo lo que tenía. Inclusive parecía que Dios lo había desamparado. Desde el capítulo 3 hasta el 38, Job está clamando a Dios que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me has desamparado? Está clamando a Dios y Dios, la respuesta es un rotundo silencio. Una larga demora para Job. Fue terrible su tiempo de angustia. Perdió todo, menos la vida. Perdió sus hijos todos, perdió todas sus posesiones, todos sus siervos, el apoyo de su esposa, su salud, todos sus amigos, sus mejores amigos, los tres que vinieron a consolarlo, que se convirtieron en acusadores. Y parecía que había perdido el apoyo de Dios, porque clama a Dios y Dios no responde. Esa es la experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Así que no nos aferremos mucho a lo que tenemos, porque lo vamos a perder todo. El apóstol Pablo dijo, todo lo he perdido por causa de Cristo, pero para mí es ganancia. Jesús lo dijo, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale tener una buena vida aquí en este mundo y perder la vida eterna? No vale la pena. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? 15. Bueno, este entonces será el último punto que voy a cubrir aquí. Hay 8 ejemplos más, pero vamos a dejarlo ahí. Ya ustedes tienen la idea. Pueden conectarse a la página de GYC, pueden conectarse y escuchar todos los otros seminarios. Ahora vamos a dar un tiempo para preguntas, comentarios, ¿sí, hermana? Después que se cierre la gracia, cuando entramos al tiempo de angustia, hay mártires. Habrá mártires en un corto tiempo de angustia antes del cierre de la gracia. Se conoce como el pequeño tiempo de angustia. La evidencia de eso está en Apocalipsis 24. Pero después que se cierra la puerta de gracia, no habrá mártires.
Porque de nada valdría la muerte de un mártir para convencer a otros. Y ahí mismo, esos que quedan, ese remanente que está vivo, ya para ese tiempo ya sellado, esos son los 140. Son los 144,000. Sí. Los que pasan vivos por el tiempo de angustia son los 144,000. Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, es decir, les fue dado la facultad de juzgar, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, va a haber un grupo que no adoró a la bestia ni su imagen y no recibió la marca, que va a perecer, es decir, que fueron degollados. Pero mueren antes de cerrarse la puerta de la gracia, durante un tiempo de angustia previo, pequeño tiempo de angustia, cuando se está proclamando el fuerte clamor, llamando a la gente a salir de Babilonia. Los ministros se airan y le dicen a sus miembros que hay que acabar con esta gente que está causando problemas. Durante ese tiempo habrá mártires, pero una vez que se levante Miguel, no habrá más mártires. Sufrimiento sí. Se repite la historia de Job. Dios le dijo a Satanás: mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana con él, pero no me le quites la vida. Lo mismo va a suceder al final de la historia. Dios va a decir: ustedes pueden probar, le dice al diablo, ustedes pueden probar a mi pueblo hasta el máximo. ¿Y por qué es que Dios permite eso? ¿Saben por qué? Porque Satanás, y esto lo voy a tratar en los últimos seminarios, porque Satanás le dice a Dios: mire, tu pueblo te sirve por lo que tú eres bueno con ellos. Tú les pones una valla de protección, tú los prosperas y no permites que yo los toque. Te sirven por los panes y los peces. Pero si ellos no tuvieran eso, entonces se volcarían en contra tuya. Y Dios va a demostrar al final de la historia una generación completa que va a decir: aunque me matare, aún en él confiaré. Amén. Que habrán perdido todo, y no es solo un individuo como Job, sino toda una generación en todo el mundo que va a demostrar que sirven a Dios no por interés, sino que sirven a Dios por amor. Amén. Esa será una gran revelación al universo. Por eso Dios permite que pasen por esta experiencia. Y a veces la gente dice: ay, pero ¿por qué Dios permite eso? Ah, pobrecitos los seguidores de Jesús. Y se ponen a sentimentalizar todo. Y una vez cuando yo estaba pastoreando en un estado en los Estados Unidos, cuando recién llegué, me puse a visitar a todos los miembros y había una hermana que no había venido a la iglesia en años. Y le pregunté, para hacer una larga historia corta, le dije: ¿por qué usted no ha venido a la iglesia? Ay, dice: porque yo un día vi una película de Juan Hus y cómo lo quemaron allí por ser fiel a Dios. Y bueno, yo no puedo servir a un Dios que él servía a Dios y Dios permitió que lo quemaran. Y yo la miré y le dije: ¿y por qué usted se queja? Él no se quejó. Juan Hus murió contento, cantando, contento de ser un testimonio a favor de Dios. Tremendo. El pueblo de Dios al final va a vindicar el carácter de Dios ante el universo, va a demostrar que es posible servir a Dios sin ningún interés, solo por amor. Acá, y luego venimos para este lado. La ley dominical es antes de cerrarse la puerta de la gracia, porque eso es lo que va a dividir el mundo en dos grupos. Cuando se proclame el sábado, ahí todos van a conocer que el sábado es el día de reposo, que Dios espera que se guarde. Los que escojan ir en contra del mensaje recibirán la marca de la bestia. Los que reciben el mensaje reciben el sello de Dios. Cuando todos hayan decidido, ya la puerta se cierra. No se va a cerrar antes, porque esa es la gran prueba que va a dividir a la raza humana en dos grupos. No, el zarandeo es antes de eso. El zarandeo, mire, hay varios motivos del zarandeo. La hermana White dice: el primer motivo del zarandeo son herejías, falsas doctrinas. Van a sacar algunos.
En segundo lugar, la mundanalidad. Esa es otra cosa que va a zarandear y sacar gente de la iglesia. Pero todavía va a haber gente que permanece fiel en la iglesia. Así que Satanás dice, bueno, para lograr vencer a los demás hay que perseguirlos. Y entonces viene la persecución. Y cuando viene la persecución, la mayoría va a abandonar la iglesia. Y ahí está el zarandeo final. Y la tercera, y todo está involucrado porque los testimonios condenan la mundanalidad, los testimonios mantienen a la gente encauzada en la verdadera doctrina y los testimonios dicen que debemos perseverar en medio de la persecución. Es decir, todo el Espíritu de sí está involucrado en todo el proceso del zarandeo. Tengo dos dudas. El tipo de la gracia. Solo una duda por persona. El tiempo de la gracia, como pueblo, se manifiesta como pueblo, como individuo. Hay, por decirlo así, una fecha, un día, una hora específica determinada del tiempo de la gracia. No se ha revelado cuándo se cierra la puerta de la gracia. Estamos en el tiempo de espera. La última fecha, 1844, 22 de octubre, en los 2300 días. Si alguien anda ahí por ahí colocando fechas, húyanle como a la lepra, porque es falso profeta. Ahora, la segunda es, nosotros sabemos que cuando tomamos la decisión de hacer el pacto con Cristo, eso es a través del bautismo, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo son borrados? ¿Cuando nos hacemos para atrás o cuando morimos, por decirlo así? Claro. En ninguno de los dos momentos. Son borrados cuando tu nombre surge en el juicio. Ahí se decide si se retiene o si se borra. Y cuando surge tu nombre en el juicio. Y fíjense, Cristo no toma en cuenta si nuestra confesión es sincera o no. Nos toma nuestra palabra y nos perdona aun cuando nuestro arrepentimiento no sea genuino. ¿Y usted cómo es eso? ¿Sí? Porque en el juicio se va a determinar si el arrepentimiento fue genuino o no, y eso se manifiesta en las obras de la persona. La Biblia enseña que se puede revocar el perdón. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? El que debía una suma que nunca podía pagar y clama, para hacer una larga historia corta, clama a su amo. Le había desfalcado todo ese dinero, le debía 10,000 talentos, no podía pagarlo ni en 1000 años. Y clamó, y el amo le dice, el Señor le dice, bueno, porque clamaste a mí te perdono. Ay, que me está contentísimo, saltando en una pata. Dice que fue perdonado. Y sale y se encuentra a alguien que le debe 100 denarios. 100 días de trabajo, la cantidad le podía pagar en cuotas. Y lo encuentra y le dice, págame lo que me debes. Y este también hace lo mismo. Claudia, ay, por favor, dame tiempo. Que yo te digo, ¿qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo agarra por el cuello y lo está ahorcando. Y los del Señor, que representa a los ángeles que registran nuestras acciones, le llevaron el informe al rey, al Señor. ¿Sabes lo que hizo ese que tú perdonaste bien grande? Estaba ahorcando a uno que le tenía una deuda chiquita.
dice el Señor, tráigame ese reo acá. Ese es el juicio. Comparece ante el tribunal del Señor. Dice, ¿qué es esto que yo oigo de tus obras? No te perdoné yo una deuda inmensa que no se puede pagar. No deberías tú haber demostrado que aprecias lo que yo hice tratando bien a tu semejante. Y le revocó el perdón. ¿Sí o no? Le revocó el perdón porque sus obras contradecían su profesión. Sus lágrimas eran de cocodrilo. No estaba en verdad arrepentido. Y así va a pasar. Yo pregunto, ¿el amo aceptó por lo menos al comienzo la sinceridad de su confesión? ¿Y lo perdonó? Claro que sí. Ahora, el tiempo cuando se examina si fue genuino el arrepentimiento es cuando aparece tu nombre en el juicio. Ahí es que se va a determinar. Y aunque somos salvos por gracia a través de la fe, seremos juzgados por obras, porque las obras demuestran si la fe es genuina o no. Un esposo que dice, yo amo a mi esposa y vive pegándole. La esposa tiene razón para preguntarse si es genuino ese amor. Porque las obras demuestran si amamos y si tenemos fe. Bueno, los casos todos están decididos. Una vez que se cierra la puerta, Dios sabe que una vez que se cierra la puerta, su pueblo está fijo para siempre. Y Satanás, y fíjese, Satanás, por eso dice Mateo 24, el último intento que hace Satanás para ganar a los escogidos es falsificar la segunda venida de Cristo, pues todo lo demás le ha fallado. Dice que se va a aparecer como si fuera Cristo, le va a brillar el rostro como el sol, los mantos van a ser brillantes, va a hablar palabras bonitas como Jesús y dice que va a sanar las enfermedades de la gente. Y entonces el pueblo de Dios que ha estado agonizando y dice, Señor Jesús, líbranos, líbranos, Él va a decir, yo soy el que vine a librarlos. La hermana White dice que ese será el engaño abrumador, pero dice, engañará si fuere posible a los escogidos. Pero ahí el griego indica de que si fuere posible significa que no es posible. El tiempo de angustia, en primer lugar, el tiempo de angustia es para revelarle al universo que Dios tiene todo un pueblo que le sirve por amor y no por interés. Ese en primer lugar. En segundo lugar, Satanás es una prueba para Satanás de que no importa lo que le tire al pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a permanecer, que son leales en la vida y están dispuestos de morir para ser fieles a Dios. Y debe decirle algo: si usted no está dispuesto de vivir por Dios, no va a estar dispuesto a morir por Él tampoco. Así que nuestra vida de ahora determina lo que va a pasar cuando tengamos que enfrentarnos a la muerte. Bien, sí. Con respecto a la pregunta sobre la ley dominical, sabemos de que eso va a pasar antes del cierre de la puerta de gracia. Hay eventos que han pasado en años atrás y ahora mismo que están dando indicios de que ya se está preparando eso. La ley dominical, que el día de la familia, el año pasado que estuvo el Papa en Estados Unidos, que nunca se había dado, y ahí empezamos a ver que el énfasis de él es el domingo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, ese era un tema que hubiera sido bueno presentar acá, pero me asignaron Pero la pregunta es si se están viendo eventos en el mundo hoy que indican que estamos viviendo los últimos momentos antes del cierre de la gracia. La respuesta es sí. Este Papa es un zorro.
un zorro, un camaleón. Antes de este papa, los tópicos de conversación de los papas anteriores de Juan Pablo II y Benedicto XVI era el aborto, era la eutanasia, es decir, si se debe terminar la vida de una persona que está sufriendo o no, el matrimonio de homosexuales, las mujeres en el sacerdocio. Esos eran los tópicos de conversación de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Este papa no ha hablado nada de eso. Cuando le preguntaron en cuanto al matrimonio homosexual, dice: ¿quién soy yo para juzgar? Es una respuesta completamente contraria a lo que hubiera dicho Benedicto o Juan Pablo II. Ahora, ¿cuál es la estrategia de este papa? Este papa es jesuita. ¿Dónde radica el poder del papado? El poder del papado no radica en su poder eclesiástico, sino en su capacidad de adjuntarse a los gobiernos del mundo para que los gobiernos del mundo hagan lo que la iglesia quiere. Unir la iglesia con los poderes civiles del mundo. La herida mortal fue que los poderes civiles le quitaron su apoyo. Y cuando le quitan su apoyo, la iglesia romana no tiene poder. ¿Cuántos tanques tiene la iglesia, el papado? ¿Cuántos aviones de guerra tiene el papado? ¿Cuántos ejércitos tiene el papado? No tiene nada. Pero cuando se echa al bolsillo los reyes de la tierra, lo tiene todo. Entonces, este papa sabe que lo que hay que suceder es que el papado tiene que echarse al bolsillo a los gobernantes políticos del mundo. Y por lo tanto, ¿cuáles son sus tópicos de conversación? La pobreza, el cambio climático, la integridad familiar, la inmigración. ¿Por qué está hablando el Papa de esos tópicos? Porque esos son los mismos tópicos que están hablando los poderes civiles. Él quiere tratar los mismos temas que los poderes civiles, porque él quiere entonces echarse al bolsillo los poderes civiles para que entonces ellos lo apoyen. Y ha vinculado todas estas causas, las ha vinculado con el domingo. Yo escribo un artículo largo para nuestro noticiero. Cada 2 meses publicamos un noticiero. Lamentablemente no tenemos quien los traduzca al español. Yo no tengo tiempo de traducirlo al español, pero tengo citas donde él dice: el planeta necesita descansar porque lo hemos abusado. A que no adivinan qué día dice que el planeta debe descansar. El domingo. Dice la familia: ay, no tiene tiempo de reunirse para el culto ni para ir a la iglesia porque los capitalistas tienen trabajando a la gente todo el tiempo. La familia necesita un día para recobrar sus raíces. A que no adivina qué día es. El domingo. Dice los pobres: ay, esos son tan abusados por sus señores capitalistas que los ponen a trabajar y a trabajar. Necesitan los trabajadores, los pobres necesitan un día de descanso. A que no adivina cuál día es. El domingo. Esa es la estrategia de él. Y va bien avanzada. Cuando él dio su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, fue impresionante ver la reacción de los 193, de los representantes de 193 naciones del mundo. ¿Habló de qué? De la pobreza, del cambio climático, de la inmigración y de la integridad familiar. Esos fueron los tópicos. No tocó casi nada de los puntos tradicionales. Cuando terminó su discurso, por minutos, los representantes le dieron una ovación y aplausos poniéndose de pie. Eso demuestra que los poderes civiles del mundo, yo no sé si es que no estudian historia. Ellos creen que el papado ha cambiado. La hermana White dice que detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Usted conoce la historia del escorpión y el sapo, ¿verdad? ¿Conoce la historia del escorpión y el sapo? ¿Quiénes no conocen esa historia? Pues tengo que contársela entonces. Terminamos con esto. ¿Tenemos que 2 minutos? 2 minutos. ¿Literales o proféticos?
No, que mire, un escorpión quería cruzar un río y el escorpión no sabe nadar y el sapo sí. Así que le dice el escorpión al sapo, mira, déjame montarte en tu espalda y entonces tú me cruzas el río. Y el sapo dice, yo no soy tonto, tú me picas y me muero. El escorpión dice, no, ¿cómo te voy a picar? Si te pico, nos ahogamos los dos. Y el sapo dice, no, yo no voy a dejar que tú te montes en mi espalda. Y el escorpión le dice, pero sé razonable, yo necesito cruzar. Yo no te voy a picar porque nos vamos a morir los dos. Y finalmente el sapo dice, bueno, está bien, móntate. Y el escorpión se monta y cruza el río. Y cuando llega a la mitad del río, ¡psh!, le mete el pinchazo. Y el sapo, todo moribundo, mira al escorpión. Claro, esto es una fábula, ¿no? Mira al escorpión y le dice, pero tú me prometiste que no me ibas a picar, ¿por qué me picaste? Y el escorpión dijo, porque es mi naturaleza. El papado no cambia su ADN, cambia su fachada, se hace cirugía plástica para hacerse parecer bonita, pero detrás de eso es la misma bruja de siempre. Bueno, el tiempo se acabó. Gracias por venir.